Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Así se desarrollaron varios accidentes en la isla. Ministro Ursel Arens estuvo en la inauguración de la estación de carga para autos eléctricos. Desplazamiento masivo se está llevando a cabo por conflicto en Colombia. En un centro comercial en Chile, las peleas se siguen viviendo a diario. Llegan las promociones para el mes de diciembre a Wynn Creek Casino. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente viernes y el día de hoy que tengan un excelente inicio de este mes de diciembre, último mes del 2023, y esperamos que esté cargado de muchas bendiciones. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con un hecho que ocurrió recientemente en el área de Piedra Plata entre dos vehículos, uno de ellos Veicar, por lo que se podría suponer que sería manejado por un turista. En un hecho que ocurrió muy cerca a Piedra Plata, allí un accidente se llevó a cabo entre dos vehículos por falta de preferencia. El conductor de un Nissan Sentra se subió a la vía justo cuando un Hyundai Accent venía bajando desde San Nicolás. Los daños materiales fueron considerables en contra de ambos vehículos. Afortunadamente ninguna persona resultó herida. Sin embargo, la policía de tráfico estuvo presente para poder tomar los datos. Uno de los vehículos tenía la placa como Veicar, lo que podría suponerse que sería conducido por una persona turista. Sabemos que es importante también que los turistas conozcan cuáles son las reglas de tráfico en Aruba y evitar estos accidentes. Cambiando de tema, el Ministerio Público está peleando en contra de la corrupción. Lo que ellos han indicado recientemente es que no quieren que las personas sientan ese temor o el miedo de que de pronto existen hechos de corrupción en diferentes senos gubernamentales, en este caso, por ejemplo, con algunos oficiales, lo que se conoce como antenadas. El Ministerio Público continuará con su ardua labor de pelear en contra de la corrupción. Ese es el mensaje que tiene el Ministerio Público relacionado con la sentencia que se llevó a cabo la semana pasada en contra de un trabajador de impuesto, el cual quedó sentenciado por soborno. Según el Ministerio Público, los ciudadanos en Aruba deben poder confiar con los antenares, lo que se conoce como oficiales de gobierno, y que son personas íntegras y que traten a todas las personas por igual. Sin embargo, al momento en que un oficial o un antenar sacan ventajas personales, dando ciertos favores o trato preferencial, la confianza de los ciudadanos en la integridad de los antenares se ve atachada. Por ese motivo, ellos quieren hacer estas investigaciones y de esta forma seguir peleando en contra de hechos de corrupción para así evitar que a través de favores, sobornos y demás, las personas no confíen en estos departamentos. Cambiando de tema, Hilton Aruba, conjuntamente con el ministro de Transporte y Naturaleza, el señor Ursel Arens, hicieron la inauguración recientemente de una estación de carga para los vehículos que se conocen como vehículos eléctricos. El ministro de Transporte, el señor Ursel Arens, fue el invitado para inaugurar la estación de carga de autos eléctricos en el Hilton Aruba, una iniciativa del sector privado pero que marca un momento clave en la promoción de energía limpia y el uso de los vehículos eléctricos en nuestra isla. El mandatario fue recibido por Larry Tock, gerente general del Hilton Aruba, y Rainier Coy, gerente general de Avis Budget y Payless, quienes le dieron al mandatario una explicación amplia de los esfuerzos de su compañía para la dirección más sostenible. La estación de carga se llama D-Point y ha sido puesta a disposición en dos espacios de parqueo que están equipados con la infraestructura necesaria para poder cargar la batería de un auto eléctrico. El gerente de compras de DINAF, quien también es proveedor de la estación de carga, dio a conocer que D-Point está completamente allí equipado y dieron una demostración de cómo se usa. Esta adición viene después de que diferentes compañías que rentan vehículos optaran por reemplazar algunos de sus vehículos de lo que se llama autos eléctricos, pues la instalación de una estación de carga facilitará el uso y la renta de este tipo de vehículos a los turistas. El mandatario Ursel Arens brinda su apoyo a esta iniciativa de acceso a las estaciones de carga para los vehículos eléctricos.
Empezamos nuestra ronda internacional con el desplazamiento forzado de muchas familias en el Cauca, en Colombia, según lo que se ha indicado por las peleas que se tienen entre la guerrilla y también los paramilitares en este conflicto colombiano. Desde lejos, habitantes de la serranía de San Lucas graban con sus celulares los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo. La disputa se presenta desde la semana pasada por el control de la minería ilegal y el narcotráfico en la zona. La mayoría de familias se desplazan a Santa Rosa del Sur, donde atraviesan una difícil situación. Han llegado 2.136 personas, las cuales han sido censadas por parte de los funcionarios del municipio. Estas personas han llegado a raíz del conflicto armado que se está viviendo en el municipio de Montecristo, Arenal y Morales. Los desplazados temen hablar en cámara por las represalias, pero piden ayuda al país. Estamos acudiendo a la solidaridad del pueblo colombiano, pues de la gente que está al alcance de ayudar, pues las necesidades son muchísimas, pero en realidad quien tenga y pueda donar leches, pañales, comida, colchonetas, cobijas, ropa, zapatos, sandalias, pañales echables, toallas higiénicas, papel. La Secretaría de Víctimas de Bolívar lanzó un SOS al gobierno nacional para atender a las familias afectadas. Hemos escalado esto a nivel nacional porque ya se ha desbordado la capacidad local para la atención, ya que hemos tenido una reiterada permanencia de estos hechos en el territorio y esto ha llevado a que nuestra capacidad se desborde. Las fuerzas militares aumentarán con más de 600 uniformados la presencia en el sur de Bolívar. Cambiando de tema, siguen llegando más migrantes a diferentes fronteras entre México y los Estados Unidos intentando cruzar esta frontera. Sin embargo, se dice que las inclemencias del clima no ha parado la migración. Provenientes de Chiapas y luego de viajar en tren y enfrentar el descenso de las temperaturas en Ciudad Juárez, migrantes continúan llegando a la frontera de Estados Unidos. Según el Consejo Estatal de Población, diariamente arriban hasta 150 personas en busca de ingresar a Estados Unidos por Texas y Nuevo México. Ahorita ya viene la temporada fría, donde es muy crudo el frío aquí en la frontera, donde también se escucha ahí que ya empiezan a llenarse los albergues y demás. Y otra vez, pues no hay dinero que alcance, no hay ayuda que alcance para ayudar a toda esa gente. Sin importar las condiciones de seguridad, económicas o climatológicas, la ilusión en los migrantes es la misma. Mi sueño es llegar a Estados Unidos, ¿verdad? Al inventado sueño americano que le dicen, y pues sí es duro. Aunque algunas personas continúan a la espera de su cita a través de la aplicación CBP One, la desesperación se apodera de los migrantes en una franja fronteriza que continúa muy vigilada. Y desgraciadamente el tratar de negarles el paso, ellos buscan por otro lado más peligroso de cruzar. Y pues aparte del río, ¿verdad? que ahorita con esas temperaturas pues es bastante fuerte. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en México espera que el gobierno de ese país brinde una mejor atención a las personas que vienen huyendo de diversos problemas en sus países. La frontera debe ser una oportunidad más para que la gente trabaje, para que la gente haga vida y demás, y con estas cuestiones que vemos pues no lo vemos de esa manera. Y este es un lamentable hecho que ocurre debido a eso, a esa migración que se lleva a cabo, y familias de pronto en su desespero pues cometen este tipo de decisiones. Una menor de apenas 4 años de origen colombo-venezolana falleció en las últimas horas debido a que no logró cruzar este río conocido como el río Bravo. En hombros de uno de sus familiares que caminaba hacia el río Bravo. Son las últimas imágenes que tiene la familia de Antonella Sánchez, una colombo-venezolana de 4 años que murió ahogada cuando intentaba atravesar el río Bravo junto a varios familiares con la meta de llegar de manera irregular a los Estados Unidos. Llamamos a una morgue y nos enviaron foto de mi hija, que lamentablemente sí era ella. Nosotros quedamos desesperados, sin poder hacer nada. No sabemos del paradero de mis padres. Alondra Ruiz recuerda que los miembros de su familia partieron hace más de 3 meses, atravesaron el tapón del Darién y varios países de Centroamérica. Ahora solicita ayuda para repatriar a Colombia el cuerpo de la niña, fallecida el 13 de noviembre. No cuento con los recursos, me están pidiendo $4.000, que acá en Colombia son 16 millones de pesos.
Mientras tanto, el defensor del pueblo Carlos Camargo apuntó que solicitará al gobierno de Estados Unidos que dé aún más atención a los derechos humanos de los migrantes. El gobierno estadounidense juega un papel crucial en la búsqueda de soluciones que permiten regular el derecho humano a migrar. Pues hablando de este tema, según desde el año 2021 hasta la fecha han sido cerca de 8 millones los migrantes que han intentado cruzar o que han cruzado el paso fronterizo. El informe es de La Voz de América. Pese a los esfuerzos de la administración Biden para detener la inmigración indocumentada en la frontera sur con México y norte con Canadá, cifras publicadas por Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, señalan que del 2021 al 2023 han cruzado 8.2 millones de indocumentados, una cifra récord para el país. Se habla de 8.2 millones de inmigrantes indocumentados que han entrado a los Estados Unidos desde que Joe Biden asumió la presidencia, la mayoría de ellos con el argumento de que tienen derecho a solicitar asilo político en los Estados Unidos, algo que evidentemente pues es un derecho existente, pero hay que comprobar las razones por las cuales esa persona cree que merece el asilo en los Estados Unidos. El Centro de Investigaciones Pew, que ha llevado el conteo de indocumentados desde hace más de 2 décadas, registró en el 2007 el mayor número, con 12.2 millones de migrantes sin autorización para residir en Estados Unidos. El último estudio, publicado este mes, indica que entre el 2019 y el 2021 hubo un pequeño incremento en el número de indocumentados, un descenso en el número de mexicanos y cambios en el flujo migratorio. Sin embargo, estas cifras no reflejan el incremento de los últimos 3 años. En realidad hay un crecimiento en el número de los indocumentados que está viviendo ahora en los Estados Unidos, porque tenemos un nuevo flujo de personas de América Central, particularmente, pero personas de todo el mundo. Y la violencia parece no dar tregua. Vean cómo rapiñas allí se enfrentan entre la policía y algunos delincuentes en centros comerciales en Chile, y a pesar de que hay muchos turistas, visitantes y también personas que visitan el centro comercial. ¡Loca, le pegó en la cabeza! ¡Le reventó la cabeza con el palo! Lo que usted ve es una verdadera batalla campal entre mecheros y guardias de seguridad del Mall Marina Arauco de Viña del Mar. Con palos, fierros y piedras, los delincuentes que minutos antes habían ingresado a robar a la tienda París protagonizaron esta violenta riña, que terminó incluso con uno de ellos en el suelo debido a las lesiones. Un hecho que ya nos sorprende a muchos y que definitivamente no es aislado. Hace tan solo 2 días, una turba ingresó a otra tienda del mismo mall, sustrayendo prendas de una marca de lujo. Acaban de asaltar acá en el mall de Viña. Ahí va la patente. Por meses, este mismo sector ha sido víctima una y otra vez de la delincuencia, peleas entre ambulantes ilegales, enfrentamientos entre bandas rivales y un foco de peligro para los turistas. Hecho que queda demostrado en este violento asalto que sufrió esta pareja argentina en la misma esquina. Ya cansados, los viñamarinos declaran sentirse abandonados y solicitan una intervención urgente en los alrededores del concurrido mall. Los ambulantes son dueños de la calle, de todos sitios donde se colocan ellos son dueños, amos y señores. Entonces la policía no puede hacer más allá de los parámetros que tienen. La policía cada vez tiene menos autoridad y ya no hay respeto y no se hace nada. Hay mucha inseguridad y no veo, se ven muy pocos carabineros en la calle como antes había más. Y vean esta historia en Bucaramanga, en Colombia. Un perrito se salvó de milagro en plena carretera que estaba así siendo transitada por tractomulas, camiones, buses y demás. Allí esta historia tuvo un final feliz. El particular rescate ocurrió aquí y con este cachorro como protagonista. En la autopista entre Bucaramanga y Florida Blanca, el perrito corría descontrolado en plena hora pico, nervioso y buscando a sus dueños. Cuando veo el perrito debajo, yo dije, ¿será que lo mataron? Pero el perrito estaba súper asustado y empiezo a grabar el video, intentan sacarlo, pero el perrito no quiere salir. ¿Cómo lo cogemos? El tráfico se detuvo por más de 20 minutos en la congestionada autopista, mientras conductores y pasajeros intentaban rescatarlo para evitar que huyera aturdido
en medio del tránsito de centenares de vehículos que podrían atropellar. Las personas que iban transitando por los carriles rápidos empiezan a parar los vehículos para no coger el perrito por si sale corriendo. Entonces se arma un tráfico vehicular tremendo. El insólito hecho fue especial, no solo por el trabajo en equipo, sino porque según los grupos de defensores de los derechos de los animales, otra es la forma de actuar de algunos conductores. Diariamente estoy recibiendo casos de animales atropellados en Bucaramanga y que estas motos y carros no paran, simplemente o los ahorillan en la carretera, los dejan tirados ahí para que se mueran o se desangren. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Estas son las posibles causas del cáncer de colon. Un constructor intenta ahuyentar a una paloma en el cemento que acaba de instalar. De temporada di fin di año, lunedì visi un vendi show, non ti importa una volta, sei stata conectada. Ring di alegría, ring di vendi show, un blanchi de aceita, creciendo conexión, live brindando música, YouTube prima repeat, happy band di Pasco, ring di aceita, non sta cantando, basta mundo, conectado, que magia di Pasco. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Recibo COS, The Florin Card efectivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Uma criação único, dinâmico e especialmente pago. Recibo COS é tarjeta que paga na mensual confortável, sem ter gasto na adicional e sem complicação. Recibo COS, The Florin Card efectivo de CMB. Bom amigo. ¿No tienes planes para estas vacaciones? Vuela con Wingo desde Aruba a Cali, Colombia. A partir de julio del 2023, Wingo puede llevarte directamente a Cali todos los miércoles y los sábados. Explora la ciudad visitando atracciones como el Cristo Rey, la iglesia de San Antonio, camina en el Cerro de las Tres Cruces, experimenta la cocina y la cultura local o baila toda la noche en la capital de la salsa colombiana. ¿Quieres explorar otros lugares? Wingo te permitirá volar más lejos a otros destinos dentro de Colombia o incluso en Sudamérica. No esperes más, las reservas están disponibles directamente en www.wingo.com. Visita arubaairport.com para obtener más información. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Se dice que el cáncer de colon podría acabar anualmente con cerca de 2.500 personas en el mundo, según algunos reportes. Pero ¿cuáles son las causas y los posibles tratamientos? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. En Colombia al año se diagnostican 10.000 casos nuevos de cáncer de colon, el tercero más frecuente de todos los tipos de cáncer en el mundo.
Es uno de los tumores más frecuentes en hombres y mujeres. En las mujeres sigue siendo más frecuente el cáncer de mama, en los hombres sigue siendo más frecuente tumores como por ejemplo el cáncer de próstata, pero es un tumor muy frecuente en cuanto a incidencia, prevalencia y también mortalidad. Es decir, que esto representa que es un problema de salud. Preocupa que ha aumentado en personas menores de 50 años y el 70% de los pacientes diagnosticados llega en estados avanzados, cuando ya hay compromiso de otros órganos como el hígado. Por eso hay que estar atentos a señales de alarma. En aquellos tumores que estén en el recto o en la parte izquierda del colon va a ser más habitual que veamos una clínica de sangrado, que veamos sangrado con la deposición. Cuando el cáncer de colon está más en el lado derecho del colon, ahí no hay ninguna estructura que esté cerca, ningún órgano que esté cerca, y entonces hay espacio, margen para que la enfermedad evolucione y que dé unos síntomas más larvados, más enmascarados. Esto suele ser pérdida de peso, pérdida de apetito, cansancio, pues hay veces que si nos hacen una analítica podemos ver un poquito de anemia. También es importante conocer los factores de riesgo. El alcohol, el tabaco, la diabetes, la obesidad, pero sí que es verdad que estamos viendo un aumento de cáncer colorectal en pacientes jóvenes menores de 50 años. Se habla de que un cambio en hábitos de vida, mayor sedentarismo, una alimentación menos saludable. Exámenes de laboratorio y la colonoscopia son importantes para detectar tempranamente esta enfermedad. No espera tener síntomas y asista a chequeos médicos regulares. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les presentamos a este obrero que no tuvo un buen día, pues él estaba construyendo y empezó a lanzar cemento para así poder empezar con la construcción. Una paloma no le ayudó. Vean por qué. En redes sociales los usuarios comparten infinidades de situaciones que sacan sonrisas. En esta oportunidad este hombre estaba intentando espantar una paloma que caminó sobre el piso que acababa de allí colocarle todo el cemento. El hecho ocurrió en Perú y fue registrado y publicado en TikTok, una plataforma. En este video fue compartido y se observa al trabajador de la construcción allí intentando también retirar a esta paloma. Sin embargo, ella siguió caminando sobre el cemento fresco. Luego de unos segundos se visualiza que el hombre se aleja cansado de los intentos fallidos. Y si hablamos de estas historias que se viralizan, vean este joven con su tierna acción que enternece las redes sociales. Él decidió cargar a una joven para que no se mojara debido a las fuertes inundaciones que se han registrado en el Perú. Las intensas lluvias que se registran en el Perú provocaron que las calles terminen inundadas, por lo que los ciudadanos dudan si cruzan o no por las diferentes pistas. Este video captó la atención de miles de usuarios al dejar ver cómo un joven allí no titubeó y tomó en brazos a su pareja para hacerle cruzar allí por la vía sin que se mojara. El clip publicado por una usuaria se aprecia que esta joven, sin dudar un segundo, toma en brazos a su novia y la cruza la pista mientras que el agua le llega casi a las rodillas. Hay muchas personas en la acera y todos fueron testigos de este acto de amor del joven por su novia. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de CMB Banco Amigo. CMB está haciendo la introducción de Florin Card Efectivo, una facilidad de crédito con pagos mensuales confortables, un interés reducido y sin todos los gastos adicionales. Esta tarjeta brinda a una facilidad de crédito a Florin que es fácil de usar y lo ayudará para que hagan sus cosas. Apliquen hoy mismo a través de www.iamigo.com/Florin Card Efectivo. Últimamente se han viralizado las imágenes de los reencuentros especiales de jóvenes que llegan de sorpresa a sus familias. Pues en esta oportunidad les mostramos una joven argentina que llegó de sorpresa después de un año de estar en el exterior. Una joven argentina, después de un año viviendo en los Estados Unidos, decidió volver a casa y organizar una sorpresa que dejó boquiabiertos no solo a sus familiares, sino también a su leal compañero de cuatro patas. El emotivo reencuentro fue documentado en un video y compartido en una red social. Rápidamente se volvió viral. Maru ingresó a la casa de sus padres revelando cada miembro de su familia con mezcla de emoción y alegría que había llegado, desde la sorpresa de su mamá, que se levantó, hasta el cálido abrazo de su hermano. Sin embargo, allí también fue emocionado su perrito. La mascota se lanzó hacia la joven con entusiasmo desbordante, moviendo la cola sin parar y cubriéndola y lamiéndola también.
Y vean este truco que dejó a todas las personas y transeúntes atónitos en el Perú, pues 2 acróbatas estuvieron allí haciendo malabares en plena vía. Esto ocurrió en Lima, Perú, con unos magos callejeros que dejaron atónitos a todas las personas que pasaban por ese lugar. Allí se puede ver desde magos, ambulantes, bailarinas y hasta vendedores de artículos en diferentes calles. Sin embargo, 2 de ellos fueron unos jóvenes que dejaron en shock a los peatones y conductores al mostrar las acrobacias que ellos hacían. Tal y como se ve en esta grabación, uno de los jóvenes camina por la pista, pero lo que acaparó las miradas era que tenía sobre los hombros. Allí, el artista llevaba a su compañero pero de cabeza, así como lo escuchan. Tal era la astucia de ambos jóvenes que permanecieron en esta posición por algunos minutos. Un centro comercial realizó un impactante encendido de luces, sin embargo al final a las personas no les gustó y recibieron un sinfín de críticas. Con la Navidad asomándose, el encendido de los árboles de Navidad se convierte en un rito de que da inicio a la temporada. Sin embargo, para un centro comercial en México, ubicado allí en Puebla, la presentación de su árbol navideño resultó ser un revuelo de críticas más que un festejo. A través de una red social se puede ver este centro comercial que compartió las imágenes cuando iluminaron el árbol. En estos 22 segundos, los asistentes allí estuvieron con el conteo regresivo. Sin embargo, cuando allí llegó el momento de prenderlo, se ve escasamente algunas luces, pues este peculiar estilo no fue pasado por alto por la audiencia, quienes rápidamente inundaron la publicación con comentarios humorísticos y críticas por los usuarios, quienes hasta compararon esta iluminación con el famoso Rockefeller en Nueva York. Y los dejamos con las tremendas promociones para este mes de diciembre en WinCric Crystal y Seaport Casino. Y se llega el último mes de este 2023, mes de diciembre, y como siempre WinCric Crystal y Seaport Casinos nos tienen acostumbrados a las mejores promociones, y para este mes de diciembre seguramente tendrán las mejores. Well, din luna de dezembro, arriba a luna, a março e a rançon, nós não temos promoção, mas arriba a web, sim, nós temos promoção que se chama The Wheel Deal. Essa aqui é um hot seat, para cada 50 pontos acumular arriba a web. E dia aí, você participar para ganhar prêmio na Free Play. Nós chamamos 2 ganadores cada 30 minutos, começando por de 6 horas até 8 horas. Kami napopagan um máximo de $300 em Free Play. Essa aqui é a webs. Nós temos fecha específica, que está dia 1, 2, dia 5, dia 6, 22 e 23 de dezembro. Essa aqui é o weekend para os Santas Riches. Para acumular 100 pontos, nós chamamos 3 ganadores cada hora, começando por 7 horas até 9 horas. Também pode participar pagando o máximo de $750 em cash. Isso aí está para os Santas Riches. E também dia 27 de dezembro, para todos os membros que cumprem anos de luna de outubro, novembro e dezembro, por passar com uma carta de membro cerca de nós na promotion booth e passa buscar uma bonita birthday t-shirt. E assim nós queremos invitar o Unitur, passa na WinCric Casino, have fun, nós temos jackpot, nós temos turcos, aqui nós está guardado. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Los dejamos con la buena programación, como siempre, que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos volvemos a ver la próxima semana y mientras tanto que tengan un excelente fin de semana.